el cambio es sustancial. Escucha, ¿Sí? puede ir redondeando, le quedan 5 minutitos. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entonces entre asociaciones y sociedades para ver cómo operan estas disposiciones? Hay dos diferencias sustanciales. Una en cuanto a la causa. Las asociaciones no tienen fin de lucro, en tanto que las sociedades reparten ganancias. En segundo lugar, en cuanto al patrimonio. En las asociaciones los miembros no tienen capital ni se pueden repartir el saldo de liquidación. Así lo dice expresamente el artículo 185. En la sociedad los socios, en cambio, son dueños del capital y se distribuyen la cuota de liquidación. La reglamentación, por vía del decreto 730, entiende que los 2/3 necesarios para transformación se determinan sobre la base de los que participen en la asamblea extraordinaria respectiva, lo cual supone que si en una asamblea hay un número mínimo de socios, pero llegan por 2/3 de esa cantidad mínima a resolver la transformación, esta sería válida. A su vez, la resolución 18 de la IGJ del año pasado establece los requisitos para inscribir la transformación. Dentro de esos requisitos están los nombres y datos personales de los asociados devenidos accionistas, de manera que admite que los asociados de una asociación civil devengan en accionistas de una sociedad anónima. Por eso habla de que el monto del capital debe ser igual al del patrimonio neto. Con lo cual, aquí se estaría operando una apropiación del patrimonio de la asociación por parte de los socios que resuelven su transformación y se quedan con un patrimonio que ha sido construido a lo mejor a lo largo de generaciones de asociados. Y los que no participan quedarían marginados de esta posibilidad. Conclusión. La creación de las sociedades anónimas deportivas, en cuanto tal, es una cuestión de política legislativa y por lo tanto resulta opinable. En el derecho comparado de distintas experiencias y hay quienes se pronuncian en favor, las ven exitosas, quienes señalan en cambio los defectos y problemas y fracasos que se han producido. De manera que eso es opinable y depende de lo que el Congreso pueda resolver en virtud de una legislación específica sobre la materia. En cambio, la transformación de las asociaciones en sociedades resulta contraria a la naturaleza de las asociaciones. Aquí ya no está la voluntad del legislador de por medio. Aquí está la naturaleza propia de la institución que hace que sea inhábil para mudar su naturaleza y convertirse en una entidad de otro tipo. Esto es, en síntesis, el enfoque de la Sociedad Anónima Deportiva por un lado y de la transformación de las asociaciones por otro. Muchas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a tener el lujo de escuchar al doctor Francisco Yuyen Vaz, que ya está conectado, con su tema que nos trae el día de hoy, problemática interdisciplinaria del salvataje concursal. Brevemente les comento que, bueno, de su larguísimo currículum puedo decir que el doctor Yuyen Vaz es profesor titular plenario de Derecho Concursal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de la materia de Derecho del Consumo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba 1998, miembro de la Comisión Reformadora de la Ley 24.522, por supuesto es autor de más de 25 libros de la especialidad, más de 500 artículos en numerosísimas revistas especializadas. Es ex juez concursal de la ciudad de Córdoba y ex fiscal de Cámara Civil y Comercial. Por supuesto que el currículum es muchísimo más extenso, así que, doctor Yuyen Vaz, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar,
Felicitaciones por esta jornada de Derecho Contable, que es muy valiosa, que sigue este, tan, con tanta enjundia el doctor Eduardo eh, Fabián Dubois, un querido amigo, y agradeciéndole también la invitación para acompañarlos. Una simple pregunta, quiero saber si se me escucha bien, porque como Perfecto, sí, he sí, estado sí. con reuniones hasta hace 5 minutos. Por otro lado, hola Cristina, ¿cómo estás? Gusto de verte. Eh, Igualmente. bueno, a mí se me ocurrió que ante una vivencia tan fuerte como la que podemos tener todos ahora, bueno, con el doctor Dante Cracoña, muy interesante, toda la explicación muy detallada, propia de su prolijidad autoral, que realmente lo explica todo con mucha enjundia, pero podríamos debatir, ¿no es cierto?, eso de la inconsistencia última que señaló, un tema más que opinable, qué difícil, ¿no? Este, lo real y cierto es que a mí me toca hablar del salvataje del artículo 48, es decir, de la intervención de terceros, como le gusta decir a nuestro querido amigo Daniel Roque Vítolo. Él siempre decía, aquí se trata de la intervención de terceros. Claro, intervención de terceros que implica una doble vuelta, porque también puede competir eventualmente la concursada, aunque en el caso que hoy estamos viviendo todos los argentinos, me imagino que todos los hombres de derecho y también todos los contadores estarán siguiendo apasionadamente el tema de Vicentín, donde vemos la puja de dos grupos empresarios importantes, vamos a llamarle el grupo Grassi por un lado, para no andar con más detenimiento, porque no tenemos tiempo, y el otro grupo eh, de LDC, realmente cómo están pujando por adquirir, primero por llegar a un acuerdo con los acreedores y consecuentemente poder adquirir el derecho de que se les transfiera las participaciones societarias de, de la empresa de Vicentín. Aquí hay una serie de cuestionamientos que se abren desde el punto de vista jurídico y que simplemente a modo de referencia puedo decir, como verán, Vicentín en realidad es un grupo económico, pero se ha presentado en forma individual, ¿sí? Todos sabemos que está integrado por otras series de emprendimientos y permanentemente están citados esos emprendimientos y esas empresas que están vinculadas y o controladas por Vicentín. Es realmente apasionante ver la puja y en gran medida ver cómo van mejorando mutuamente las propuestas a los acreedores, porque lo primero que uno debe decir, que más allá de lo que yo señalé al comienzo, de que el crackdown, el salvataje, como le queramos llamar, me acuerdo nuestro viejo y querido amigo Guillermo Mozo, ya no está con nosotros, pero fue un gran juez mendocino que intervino en uno de los primeros salvatajes o crackdown, le decía el crackdown a la criolla, para distinguirlo del crackdown norteamericano. En definitiva, tenemos un perfil diferenciado, las distintas legislaciones, si comparamos, si hacemos una comparación, valga la redundancia, de la legislación norteamericana, de la legislación europea, de la legislación argentina. Yo le mandé un PowerPoint a la jornada que no lo estoy pasando a propósito porque me parece que no hay tiempo, en estos momentos es mejor explicarlo o hablar sin ese apoyo, pero ustedes después lo tendrán para analizarlo, donde vemos cómo la legislación, las diferencias que tiene la legislación norteamericana, de la legislación europea y de la legislación argentina, y que es interesante visualizarlo. Pero lo real y cierto es que entre nosotros
el llamado salvataje, aun cuando a Daniel Roque Vítero le gusta llamarlo intervención de terceros, a un gran profesor cordobés le dijo doble vuelta, porque en definitiva la reforma de la ley 25.589, que fue en realidad la contrarreforma, le introdujo una serie de modificaciones y entre ellas le permitió a la concursada, que en la versión original no estaba planteada, volver a competir con estos terceros. ¿Por qué? Porque algún sentido tenía el periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad justamente está en cabeza de la concursada, que tiene que negociar con sus acreedores en el plazo dado por la ley o en su extensión si el juzgado lo entendiera viable y consecuentemente llegar al acuerdo con las mayorías del artículo 45, que todos sabemos cuáles son, ¿no es cierto? La mayoría absoluta de los acreedores que representen las 2/3 partes del capital. Una negociación siempre difícil y compleja. Pero lo real y cierto, por ejemplo, para volver al caso vivo de Vicentín, es que en Vicentín, pese a que se lograron las mayorías y que hubo un acuerdo, el doctor Fabián Lorenzini, que es el juez, las noticias de hoy decían, realmente por allí la prensa lee tan mal las resoluciones judiciales, decía, el juez federal de Reconquista o de este, va a resolver en cuestión de días la suerte de Vicentín. La verdad es que no es juez federal, es un juez provincial, porque es un juez ordinario, como lo dispone el artículo 3 de la ley concursal, que es el competente para entender en las causas concursales, aun cuando tenga competencia en todo el país para convocar a todos los acreedores y tratar de que dar, lugar a este proceso tan apasionante que puede ser el intento de la concursada de llegar a un acuerdo con los acreedores. Bueno, en este caso, el doctor Fabián Lorenzini entendió que ese acuerdo no superaba el test de abusividad que exige el artículo 52, inciso cuarto. Todos los ustedes que me oyen conocen perfectamente que la ley concursal, cuando otorga las facultades del juez a homologar en el artículo 52, tiene un inciso cuarto que debería ser el primero, sino que los seres humanos siempre, por más que hayamos llegado a legislar, lo hacemos con las mismas limitaciones que tenemos en lo personal. ¿No es cierto? ¿Por qué debe ser el primero? Porque dice que ningún juez puede homologar un acuerdo que está en fraude a la ley o en abuso de los acreedores. Por lo tanto, esa es la manda o directriz central. No se puede homologar un acuerdo abusivo, y mucho menos si hubiera fraude a la ley. Bueno, el doctor Fabián Lorenzini entendió que, que ese acuerdo no cumplía con los requisitos sustanciales para ser homologado y consecuentemente abrió el salvataje. Bueno, todos sabemos que después hubo una serie de idas y venidas con el expediente por recursos ante las instancias superiores, que la Cámara de Reconquista terminó homologando, revocando la resolución de Lorenzini y homologa el acuerdo, pero cuando llega a la Corte Suprema de Santa Fe, la Corte Suprema invalida la homologación. En definitiva, hoy corre nuevamente el salvataje después de 1 año y medio, ¿no? Qué apasionante, qué interesante y a veces qué mal que se maneja también el propio Poder Judicial. Hay que decir las cosas como son, porque de lo contrario entramos, ha tenido un plazo muy alongado la empresa de agonía. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que decía Juan Miquel, aquel gran profesor mendocino? El periodo agónico, cuando empieza la crisis empresaria, que empieza mucho antes de la apertura del concurso preventivo. ¿Por qué? Porque el estado de cesación de pago, el estado de insolvencia, lo distingamos
o no, contablemente no me cabe duda que hay que distinguirlo, ¿no es cierto? El estado de cesación de pago es una insuficiencia en el flujo de fondos, no es un problema estrictamente patrimonial. En cambio, la insolvencia ya ha afectado la estructura patrimonial y por ende puede no tener retorno, aun cuando en la ley 25.284, que es la ley de salvataje de entidades deportivas, sí tiene retorno porque hay una verdadera rehabilitación de la asociación deportiva, ¿no es cierto? Bueno, lo real y cierto es que en nuestro artículo 48 se trata simplemente de darle una última oportunidad de conservación de la empresa, es decir, el principio de conservación de la empresa que anida en la prevención del estado de cesación de pagos, si ustedes quieren, en la prevención de la insolvencia, en la necesidad de que reordenar y reorganizar no solamente el pasivo, sino también reorganizar la estructura empresaria si fuera necesaria, que es lo que se están discutiendo duramente en Vicentín, como quién reestructura mejor la gestión de la empresa y la estructura de los distintos negocios de este gran grupo para obtener la conformidad de los acreedores. Pero como dice nuestro querido Ariel Ángel Lazo, ¿no es cierto? Al final, la ley termina premiando en el artículo 48 al que llega primero, ¿no? Es decir, al crandista que consigue las mayorías en primer lugar y las acerca al tribunal. En una palabra, estamos frente a un negocio jurídico indirecto, como para hacer una especie de síntesis. A Eduardo siempre le ha gustado, y es un maestro en eso, cuando terminamos los debates en las jornadas y en los congresos, se pone con el pizarrón y la tiza a la vieja usanza y empieza a hacer cuadros sinópticos, ¿no es cierto? Y sintetiza. Y en eso es un maestro, Eduardo Fabié. ¿Por qué? Es un negocio jurídico indirecto, porque yo primero tengo que negociar con los después, obviamente, se supone que el crackdown tiene presupuestos de apertura, presupuestos subjetivos y presupuestos objetivos. Presupuestos objetivos son claramente, ¿no es cierto?, los supuestos de apertura propiamente dicho, que es cuando no se obtienen las mayorías en el plazo del periodo de exclusividad o eventualmente puede prosperar una impugnación, ¿sí? O el deudor no publica las propuestas con 20 días de anticipación, lo cual es una norma que quedó ahí anacrónica en el artículo 43, infine, que es un horror, eso debiera haberse con la ley 25.589 eso debió desaparecer de la ley concursal, pero lo cierto es que la sanción es enorme. Se supone que va a la quiebra quien no publicita la propuesta, sin embargo, en el salvataje veremos que no hay ninguna obligación de publicitar la oferta. Sin embargo, la realidad siempre pasa por arriba. ¿Y por qué pasa por arriba? Ustedes verán cómo tanto Grassi como LDC, es decir, los dos grupos que están compitiendo en Vicentín, están publicitando las ofertas, al menos en sus aspectos centrales. No podemos conocer la letra chica, salvo que seamos abogados de alguno de los acreedores y hayamos podido leerla para decirle a nuestro cliente si tiene que, cuál firma, o en su caso si firma las dos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que ¿por qué están publicitando? Y porque necesitan demostrar que son la mejor opción. Y lamentablemente, la ley concursal argentina en eso no ha tomado partido por la mejor opción, sino por aquel que llega primero. Y entonces todavía recuerdo las críticas que Ariel Ángel Dazo le hizo a la modificación, al salvataje, al crackdown, como le quieren llamar, ¿no es cierto? Mostrando que cómo puede ser que el que llegase primero y no quien hiciese la mejor oferta. Pero lo cierto es que así se mantiene. Algún día tendremos una ley cuando el Congreso se ocupe de las cosas importantes que le duelen a nuestro país, ¿no?
Eh, Fíjense ustedes entonces el negocio jurídico indirecto que tiene estos dos presupuestos de apertura. El objetivo no se logran las mayorías en tiempo, ¿sí? Y consecuentemente el juez debe abrir un, este, eh, la apertura, ¿no es cierto? Debe realizar la apertura del registro de acciones y publicar edictos. Por supuesto que la publicación de edictos eh, se hace a costas de un diferimiento en el pago o que haya ya fondos en el expediente. Cada caso tiene su propia particularidad porque lo que exige la ley es que cada grandista que se anote aporte la suma establecida por el juez para enfrentar el costo de los edictos, que en el caso de Vicentín fue una suma importante, relevante. No cualquiera podía inscribirse en esta alternativa de salvataje. Y el presupuesto subjetivo, que es el más cuestionable de todos de nuestra ley, ¿no es cierto? Que están incluidos solamente determinados tipos sociales y excluidas, eh, ya vamos a ver en unos segundos nomás, están incluidas las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades cooperativas o las cooperativas. Se me van a ofender los cooperativistas, así que testo el sociedades cooperativas y dejo cooperativas. Las mutuales, las sociedades del Estado y eventualmente los agrupamientos, aún con la complejidad que requeriría, ¿no es cierto?, la apertura de un salvataje para un agrupamiento que en realidad es una coordinación de procedimientos independientes. Perdón, no independientes, pero al menos autónomos, ¿no es cierto? Y por el contrario, yo hice una pregunta con toda maldad. ¿Y la SAS dónde está? Porque todos sabemos que la SAS fue creada por la ley 27349, muy posterior a la sanción de la ley 25.589 que modificó la ley concursal nuestra del año 95. Y está gracioso, ¿no es cierto? Porque es evidente, queda patente, ¿no es cierto?, que si nosotros entendiéramos que los sujetos comprendidos son una enumeración taxativa, eh, sería complejo incorporarlo. No cabe duda de que, en mi opinión, es una simple enumeración y que está sujeta a interpretación y que por ende, por ende sería un absurdo, sería realmente un contrasentido excluir un tipo social porque no esté enumerado expresamente. Pero claro, pero es que sucede que las sociedades de personas tampoco están enumeradas y siempre se entendió que estaban excluidas. Las asociaciones, por ejemplo, tampoco están expresamente enumeradas en el primer párrafo de los sujetos que son crandeables. Y acá tendríamos, mi querido doctor Cracoña, otro problema parecido al de la SAD, ¿no? Las asociaciones, ¿por qué? Y bueno, por la titularidad, ¿no es cierto? Que es de otra, la vinculación es absolutamente distinta a la que tiene el accionista, que tiene un título que se puede transferir. Siempre en eso, Ariel Ángel Lazo explicó que los tipos sociales que estaban elegidos por el legislador argentino fue en función de la posibilidad de la transferencia del paquete, no solamente de control, sino el paquete que hace a la titularidad de la sociedad, porque como muy bien dijera Mozo hace ya muchos años, la empresa sigue siendo la misma, ¿sí? El crandista es una situación realmente particular, muy típica del proceso concursal, ¿no es cierto? Porque va a obligar en realidad a la empresa y sin embargo todavía no es titular de la empresa, pero se Doctor, compromete a pagarle a los acreedores y luego cuando se le transfiere el paquete accionario lo va a hacer en la mayoría de los casos, obviamente
a lo mejor con mayores fondos, con nuevas inversiones, pero también con el producido de la empresa, porque se vuelve titular y por ende sujeto del control social, de la voluntad de la sociedad que está siendo cambiada. Con lo Sí. cual se demuestra lo interesante que es este procedimiento en plenitud. A ver, si Grassi y LDC están disputándose el control de Vicentín es porque obviamente quieren con la gestión de ese emprendimiento tan importante desde el punto de vista agroexportador, obviamente producir recursos suficientes, no solamente para fondear la empresa, no solamente para pagarle a los acreedores, sino también para producir utilidades, ¿no es cierto? Es realmente eh, un emprendimiento que, como toda actividad comercial, tiene la finalidad, en última instancia, de lograr utilidades. Bueno, Pues, doctor, ¿me escucha? ¿Ahora me sí, escucha? le escucho perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, puede ir redondeando, nos quedan 2 minutos. Mire usted, qué rápido que se pasa el tiempo. ¿Vio? Estos temas son apasionantes y se me Gracias. ocurre simplemente decir, ¿no es cierto?, que esta doble negociación, en este caso la concursada no compite porque está intervenida, lo cual no quiere decir que no podría lo mismo haber competido, ¿no es cierto? Todos sabemos que si no hay inscripto se declara la quiebra en ese caso, y la parte propiamente contable, diríamos, eh, sería el inciso tercero del 48, la evaluación de las cuotas o acciones sociales. La ley va a decir que si hubiera inscripto en el registro previsto en el primer inciso de este artículo, o sea, cuando se abre el registro, el juez debe designar al evaluador a que se refiere el artículo 262, quien deberá aceptar el cargo ante el actuario y la evaluación deberá presentarse en el expediente entre los 30 días. Quiere decir que hay un plazo de 30 días para la presentación, que los evaluadores pueden ser bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el BCRA o estudios de auditoría. Acá está, ¿no es cierto? Estudios de auditoría con más de 10 años de antigüedad. Lo que se persigue es un expertise muy especial para poder evaluar estos emprendimientos que son realmente mega emprendimientos, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que en una charla más larga y propia del tema pudiéramos discutir por qué no una persona física va a plantear la inconstitucionalidad de la exclusión si su empresa es tan importante, más cuando en nuestro país las microempresas y las medianas empresas son las grandes dadoras de trabajo y también las grandes productoras, ¿no es cierto? Acá se habla de la productividad necesaria, pero lo real y cierto es que la productividad no está en las principales empresas porque son muy grandes, y son pocas. Eh, yo no he podido darme tiempo, pero ustedes me imagino que lo habrán hecho durante todo el día, habrán tenido algún muestrario de lo que son las empresas grandes. En nuestro país no superan las 100, y digo 100 siendo generoso. En cambio, las pymes son realmente el corazón de la industria argentina, el corazón también, no solamente de la industria, sino de la misma actividad agropecuaria que se ven los tambos y se ven otros tipos de explotaciones de no tanta magnitud como la de Vicentín que hemos estado refiriendo recién. Bueno, y esta valuación, dice la ley, tiene que ser al real valor del mercado. ¡Wow! ¿Cuál será el real valor del mercado? Y entonces lo manda al evaluador a ponderar el informe del artículo 39 en los incisos 2 y 3, ¿no es cierto? Es decir, los activos, pasivos, los pasivos las altas y bajas, obviamente, que han existido, y sustanciales, dice altas, bajas y modificaciones sustanciales de los activos, la incidencia de los pasivos postconcursales, clave, esto es una cuestión clave, el pasivo postconcursal, podríamos, a ver, desde el ámbito de la auditoría contable podríamos extendernos muchísimo, casi que nos podríamos quedar con el inciso tercero para que
pudiéramos hacer un diálogo interdisciplinario donde los contadores y los administradores nos dijeran bien de qué manera ellos entienden que debe desplegarse cada una de estas mandas jurídicas para que haya no una evaluación real, porque Néstor Ruillón, con mucha este gran maestro rosarino, Adolfo Ruillón, dijo, pues el real valor del mercado es lo que se pague por la empresa, como queriendo decir en última instancia tanta vuelta para y tantos argumentos que se dan, pero en definitiva lo que se trata es cuánto vale la empresa o, si ustedes quieren, el paquete accionario. Si tiene valor negativo, bueno, si tiene valor negativo, no habrá, ¿no es cierto?, ningún tipo de negociación con los socios porque no habrá nada que comprarle. Quien llegue al acuerdo, el tercero, que llegue al acuerdo con los acreedores va a adquirir el derecho que se le transfieran directamente las participaciones societarias. Si quien llega al Bueno, acuerdo es la concursada, sigue como en el concurso preventivo ordinario, es decir, se dicta la resolución del 49, se abre el periodo de impugnación y el juez después verá si ese nuevo acuerdo obtenido en esta doble vuelta es merecedor de la homologación o no. Ustedes ven bueno, acá, doctor, sí, discúlpeme, ¿ya podemos darle un cierre? sí, por supuesto. Mil disculpas. Por allí me entusiasmo, vio, y me olvido de los tiempos, porque cuando a uno le gusta mucho algo, no se da cuenta del tiempo. ¿Eh? Pido perdón y lo que les No, por puedo favor. decir es que es muy importante también, no solamente el valor de las cuotas, sino la audiencia informativa si existiera. El doctor Lorenzini en Vicentín ha tomado ya un par de audiencias para enderezar el salvataje y en definitiva después se abre la negociación, que es en donde se está definiendo el voto de los acreedores y el eventual voto de los socios si el valor de las participaciones societarias es positiva y se llega a la etapa nuevamente en que el juez perdón, tiene eventualmente que homologar o no. Aunque la ley no lo dice, tiene que haber un 49. Tiene que haber un artículo 49, porque en todo proceso, aún el ganado por el tercero, tiene que haber una etapa de impugnación. El contralor multidireccional es clave en un proceso colectivo de esta naturaleza y así entonces llega a buen puerto el periodo de salvataje, salvándose la empresa, como dice Pablo Heredia, la finalidad del salvataje es salvar la empresa, distinguiendo, y con esto termino, doctora, Bien, gracias. distinguiendo la empresa del empresario, porque acá también hay una enorme confusión y eso nos haría abrir una llave y hablar de otro tema que es absolutamente distinto, pero que está muy de moda también, como son las acciones penales en contra de los administradores infieles o reprochables, que a veces el fuero penal embarga bienes de que son la garantía patrimonio, la garantía como patrimonio, la garantía de los acreedores, ¿no es cierto? Y la Corte ha definido en reiteradas oportunidades que esto es competencia del juez de comercio, del juez concursal y no del juez penal. Esto también se le planteó al doctor Lorenzini, que tuvo que sortear toda esta serie de trabas y todavía no sabemos cuál va a ser la suerte del emprendimiento. Bueno, estimada doctora, estimados colegas y primos hermanos, como serían los contadores, no he querido pasar el power, simplemente he querido hablar para mezclar la realidad con la normatividad, porque si no, todo se vuelve mucho más difuso y menos claro. Espero haberles podido mostrar un panorama interdisciplinario y obviamente me quedo con las ganas de que los contadores, que tienen muchísimo que aportar en estas cosas, nos den también, haya un contrapunto, haya una complementación. Así que muchísimas gracias y
Con esto doy por terminada mi exposición. Nada más. Gracias, doctor. Bueno, y por último, para terminar con nuestra larga jornada de la fecha, voy a presentar a nuestro presidente y fundador del IADECO, de nuestro Instituto Autónomo de Derecho Contable, el doctor Eduardo Javier Dúa, que nos va a presentar su tema, la inteligencia artificial frente a la actuación profesional, ayuda o reemplazo. Brevemente les comento que el doctor Javier Dúa es doctor en Derecho por la UBA, profesor titular consulto en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la UBA, ex juez nacional en lo comercial, abogado y consultor profesional, presidente y fundador del IADECO, por supuesto, y autor de numerosos libros, artículos y ponencias, como por ejemplo libros de tecnologías disruptivas y derecho comercial, inteligencia artificial y derecho comercial. Muy bien, doctor, su turno. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue un momento de felicidad. Está terminando esta jornada anual de nuestro Instituto Autónomo de Derecho Contable, fundado por Pater hace 15 años, y bueno, y nos puso a nosotros para seguirlo, y aquí estamos. Y este encuentro tan lindo entre abogados y contadores en esta casa de estudios, bueno, que nos encanta, así que vamos a volver todas las veces que podamos. Yo me voy a tomar 10 minutos para cumplir el horario. Este tema que de alguna manera es un fantasma. La inteligencia artificial es un fantasma. Está y no está en todos lados. Y cualquier cosa o actividad humana puede estar referida a inteligencia artificial. Bueno, esta botella la podría haber construido una inteligencia artificial, o el doctor Yushin Basa, que escuchamos recién, podría haber sido una construcción de una inteligencia artificial generativa y él estar en otro lado, por ejemplo. Pero bueno, en lo profesional hay dos hechos que han conmovido también esto. Por un lado, ha habido un tema vinculado a la utilización de la inteligencia artificial para hacer una sentencia penal, y esta sentencia penal fue anulada. En materia de profesión legal, en materia de profesión contable, tenemos el caso Lanis, esta plataforma Lanis, que es una plataforma dedicada a asesoramiento y liquidación de impuestos, la que por fecha 1 de octubre de este año, el Consejo Profesional de la Capital Federal la intimó a cesar sus actividades. Le dijo que esto era contrario a la ley 2488. Entonces, bueno, vamos a ver brevemente algo de la inteligencia artificial y ver cómo está impactando nuestras profesiones. En primer lugar, recordemos que la inteligencia artificial imita o trata de imitar a la inteligencia humana. Luego, y esto para mí es interesante, hay dos sistemas de inteligencia artificial. El sistema de conexionista, donde la inteligencia artificial razona, como las que jugaban antes. Ustedes recuerdan que jugaban al ajedrez o al Go, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial tecnológica, esa no razona, esa maneja datos, y así estamos hoy. Ahí nace entonces la generativa, porque hay un proceso interno en esta de datos, de redes neuronales, que entran cosas, se procesan en varias redes, salen, no sabemos qué pasó adentro. Esta caja negra produce efectos buenos y malos. Lo bueno es que es generativa, es creativa. Lo malo es que tiene las alucinaciones y por la imposibilidad de chequear realmente si el proceso es correcto o no. Y luego tenemos, claro, tres formas de inteligencia artificial. El asistente, que nos reemplaza en una tarea, nos ayuda en una tarea, etcétera, etcétera. El agente es más autónomo. No le preguntamos algo, le decimos, mirá, me voy con mi familia a India y sacame los pasajes, pagalos con tarjeta, averigua el mejor hotel, y hace absolutamente todo de forma autónoma con un propósito. Asistente, una tarea específica, agente, algo más. Y luego el gran temor de la inteligencia artificial como agente autónomo, de lo que nos habla Harari. Entonces hay tres posibles inteligencias artificiales teóricas: la débil o de propósito, que es la que tenemos hoy, incluso la generativa es débil de propósito. Hay una inteligencia general que sería igual a la humana, que todavía no está, gracias a Dios, y una superior. Esperemos que esta general no llegue. Bien, vamos a las profesiones. Y acá en la inteligencia artificial tenemos que tener dos grandes áreas.
Inteligencia artificial para el profesional, para las tareas del profesional, es lo que hace, o inteligencia artificial para el cliente que reemplace al profesional. Son las dos áreas. Vieron que muchos de nosotros, por ejemplo, a veces antes de consultar a un médico, chequeamos, vemos, estamos ahí de alguna manera, en vez del asesoramiento del médico, el asesoramiento de la inteligencia artificial. Bueno, esto también pasa con abogacía y pasa con los contadores. Y bueno, este es uno de los temas que se plantea, por ejemplo, con esta plataforma LANIS, y que plantean, en Estados Unidos hay unas páginas que se llaman Do Not Pay, no pagues, consulta gratis a un abogado o a una plataforma, LegalZoom, que es lo mismo, hay asesoramiento básico de temas jurídicos, etcétera, etcétera. Pero vamos ahora a la parte de los profesionales, abogados y contadores. Inteligencia artificial para el trabajo da muchísimas ventajas, de procesamiento de datos, de palabras, de escritos, de chequeo. Bueno, las cosas que se pueden hacer son extraordinarias, pero tiene una serie de cuestiones que están ahí impactando. Resistencia cultural, no todos estamos igual de inteligencia artificial. Y en esto digo, ojo las posturas. El que rechaza a todos se quedó afuera. El que se casa con la inteligencia artificial deja de pensar. Deja de pensar. Pierde la autonomía. Ya le preguntamos a la inteligencia artificial qué comprar, qué comer esta noche, qué deporte hacer, ni qué decir de los juicios y la profesión o el asesoramiento. Bien. Resistencia. Brecha tecnológica. Si todo es inteligencia artificial, las inteligencias más caras van a vencer a las más baratas y los que no tengan inteligencia artificial como herramienta van a perder. Ausencia de marco legal, esto es muy grave. Indistinguibilidad. ¿Quién es el autor? Me traen este escrito. ¿Quién es el autor? Me traen este dictamen. ¿Quién es el autor? No sabemos quién lo hizo realmente, si fuimos nosotros. Violación de derecho de autor porque copiamos. La privacidad del cliente. Si nosotros usamos un sistema abierto, todo lo que preguntamos va, vuelve y ahí quedó en la nube. Esto es muy, muy delicado. Las alucinaciones, como dije, nos puede contestar cualquier cosa. Esto se puede ir arreglando, pero no del todo. Pérdida del pensamiento crítico, automatización excesiva, hay riesgo de seguridad y privacidad. Claro, hay un remedio que es el prompting, ¿no es cierto? ¿Cómo le preguntamos de preciso y cuántas veces lo vamos a volver a preguntar y localizar para ir acercando? Es bueno, pero esto no alcanza todavía. Entonces, con este panorama, nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo nos vamos a manejar en el futuro? ¿Qué está diciendo? ¿Qué se está diciendo, por ejemplo, a nivel de profesión contable con la inteligencia artificial? Que ayuda mucho, que es muy eficiente, que permite, que da seguridad, que permite hacer mil cosas, pero que el desempeño profesional pareciera que se tiene que ir trasladando. Lo que es automático, esto va desapareciendo el desempeño, lo hace la inteligencia artificial. El desempeño parecería que tiene que ir a cuestiones más cualitativas, más de pensamiento estratégico, más de un aporte moral, intelectual. Fíjense que hay algo muy importante, la inteligencia artificial no tiene ninguna noción del contexto. No saben que estamos acá haciendo esto, no podrá solucionar un problema, no tiene idea, o sea, no tiene una ubicación. Entonces, lo que se dice es que estas profesiones se van a tener que ir tecnificando de alguna manera. Va a haber que tener conocimientos tecnológicos, conocimientos de razonamiento, conjeturales, conocimientos humanos, las habilidades de las profesiones van a tener que irse desplazando y salir de todo lo que es automático e irse a otras áreas, pero quedar, nunca ser sustituida. Porque la base de todo es eso. Bueno, y para terminar, este desafío, que es un desafío personal, ¿hasta dónde me entrego a la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde mantengo un aparato crítico? La uso, pero no me dejo controlar. Hay un problema muy grave con la inteligencia artificial. Nos coloniza. Le reconocemos autoridad. Entonces decimos, bueno, la última decisión es humana. Bueno, ¿qué dijo la inteligencia artificial? Dijo esto, bueno, debe tener razón. Y ahí estamos totalmente perdidos.
Creo que acá hay una lucha general con la inteligencia artificial para que no nos domine, pero las profesiones creo que necesitamos, primero y principal, una regulación. Los colegios profesionales, consejos, tienen que regular cómo es la actuación, qué podemos mandar a la inteligencia artificial, qué no, bajo qué condiciones, bajo costo. Y luego cumplir una regla ética de la inteligencia artificial, que es la siguiente: la decisión siempre debe estar en el ser humano. Con esto termino. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, y dicho esto, ya terminando la jornada, quiero invitar a la doctora secretaria académica de esta Facultad de Ciencias Económicas de Lomas, de la Universidad de Lomas de Zamora, que nos está recibido con tanto afecto, generosidad, comprensión, atención, e invitarla, bueno, para agradecerle realmente esta jornada que ha sido magnífica y, bueno, darle la palabra, lo que nos quiera decir. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es un placer recibirlos en la Universidad Pública, en nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas, a ustedes y quienes están en el Zoom también, que son parte del evento. Estas cuestiones híbridas son muy interesantes porque permiten que todos puedan participar de una manera importante, que las distancias ahora resuelven estas cuestiones. Y no tuve la oportunidad de estar todo el día acompañándolo, pero lo que estuve en la última hora me pareció sumamente interesante. Coincido con el doctor que nuestra relación de parentesco del contador y el abogado es interesante desde el punto de vista que nos tenemos que sentar a charlar y hablar de algunas cuestiones que nos tocan y nos atañen casi de maneras idénticas, cada uno desde la profesión en donde estamos. Hay cuestiones que no están resueltas, hay otras que fueron resueltas inconsultamente, tal vez no hablaron con nosotros la profundidad necesaria como para tomar decisiones que tenían que ver con nuestras profesiones, y eso me parece que es algo que tenemos que seguir trabajando. También me parece muy importante la continuidad en el tiempo de este tipo de actividades. Son 18 años de la jornada y creo que eso habla muy bien de quienes la fueron llevando adelante y lo que significa eventos de este tipo, sobre todo para los universitarios, ni hablar la universidad pública en el proceso que estamos atravesando, demostrando que podemos seguir trabajando, podemos seguir gestionando y podemos seguir realizando eventos de calidad a pesar de cualquier otro obstáculo que podamos tener en el camino. Agradecerles a los que estuvieron todo el día acá en nuestra facultad. Espero que se hayan sentido como en su casa. Para nosotros es muy importante recibir colegas y estudiantes de otras universidades y de otros lugares. El efecto multiplicador de lo que significa lo que puede dar la universidad pública es muy importante para nosotros. Y también pedirles de que sigan trabajando en esto, que cuenten con nosotros para lo que necesiten. El tema este último que tocó el doctor me parece sumamente importante e interesante. El tema de la inteligencia artificial no es solo un tema que toca la profesión, sino es algo con lo cual tenemos que lidiar los esfuerzos de aprendizaje y de enseñanza continuamente, trabajar con nuestros estudiantes para que entiendan claramente lo que significa la inteligencia artificial, pero también con el desarrollo de capacidades y más competencias para nuestros profesores, que son los formadores de el producto que después van a ser los profesionales del futuro. Muchas gracias por el respeto, muchas gracias por venir hasta acá. Yo sé que Lomas no es el lugar más cercano geográficamente, pero bueno, le abrimos las puertas para las veces que ustedes quieran estar aquí. Estamos a disposición. En nuestra facultad es muy propensa a colaborar en eventos de este tipo, así que bueno, quedan invitados para el futuro, para las actividades que quieran, cuenten con nosotros y también ver si podemos participar de manera más activa en lo que es el instituto.
y sobre todo en los temas que tocaron que para la profesión presente y del futuro son. Muchas gracias. Bueno. Bueno, de esta forma, agradeciendo a la doctora Candame este secretariado y siempre con la coordinación general del doctor Juan Recio, declaramos formalmente concluidas las 18 jornadas nacionales de Derecho Contable y bueno, los esperamos el año próximo en Neuquén, si Dios quiere. Gracias. Buenas tardes. Eduardo, un reconocimiento y un beso a Patria en el cielo. Que fue Señor, que lo vale, a todos, así que. Sí, señor. A la paz. Nos mira desde allá, no sabemos con qué opinión. Vamos a ver. Empezó en el conurbano. ¿Eh? Empezó en el